desprendemos de afectos o desafectos políticos o personales y analizamos los temas objetivamente, solamente atendiendo a las razones y no a las pasiones, vamos a mirar las cosas con claridad. La prefectura de Loja adjudicó un contrato a la mejor oferta, así de simple, la mejor oferta que se presentó cuando sacamos a licitación el proyecto de asfaltado de la vía Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba. Esa oferta la ganó una empresa Covipal, una empresa conocida en el país, no es una empresa tránsfuga de ninguna manera, una empresa de la que yo al menos tengo conocimiento al menos desde hace 25 años. Ellos en su momento asfaltaron la vía Cariamanga, Sosoranga, Macará, fíjese, hace 24 años, 24, 23 años debe ser eso. Entonces, una empresa, sin embargo, la empresa al parecer tenía algunas dificultades financieras ocultas, por supuesto, no salen a la luz fácilmente ese tipo de información, no se encuentran en los estados financieros ese tipo de información. Y la empresa quedó mal, la empresa incumplió su contrato, así de simple. Tuvimos toda la paciencia, toda la tolerancia que hay que tener para no ahogar a las empresas tampoco, si tienen dificultades hay que darles un plazo. Pero al final la empresa dejó de trabajar, así de simple, y nos vimos obligados a iniciar un proceso de determinación unilateral del contrato, que tomó algunos meses. Y finalmente firmamos el documento, lo firmé yo, determinación unilateral del contrato. Eh, la empresa tenía que responder por las garantías, por el anticipo que se le entregó, por la falta de cumplimiento a su contrato. Pero, ¿qué hizo la empresa? Yo lo comenté en su emisor, en su programa, que siempre me ha permitido hablar sobre este tema, doctora Ponte. La empresa presentó estos famosos recursos de amparo constitucional, que en este país han sido manoseados, recontramanoseados, para favorecer intereses personales, con la complicidad de jueces corruptos, porque así hay que decirlo. El señor Oviedo, el dueño de la empresa Covipal, señor Santiago Oviedo, él, mire usted, que no se atrevió siquiera a presentar este recurso de amparo constitucional en la ciudad de Loja, en el cantón Loja, como correspondía, en todo caso. Si quería presentar un recurso de amparo, los abogados me darán la razón, saben perfectamente que eso solamente se debe presentar en el lugar donde supuestamente se ha afectado algún derecho constitucional de una persona, incluso no es una de empresas, no deberían presentar, pero bueno, no lo presentó en el Cantón Loja, lo presentó en el Cantón Riobamba, que es su tierra, porque Covipal es una empresa de la provincia de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba. Allá en Riobamba fue a presentar un recurso de amparo constitucional. Y dos instancias, primero un juez provincial, luego una sala, creo que fue la sala de lo penal, una corte, una sala de tres jueces, le negaron el recurso de amparo constitucional en Riobamba. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué le pusieron en el escrito? Señor Oviedo, este recurso usted debe presentarlo en el Cantón Loja. Es improcedente que lo presente acá en Riobamba. Lo dijeron en dos ocasiones. Le negaron jueces que actuaron apegados a derecho, doctora Ponte. ¿Qué hizo el señor Oviedo? Se fue a buscar a algún juez que le otorgue el recurso de amparo constitucional. ¿Dónde lo encontró? En Santo Domingo de los Áchilas. Seguramente alguien le refirió que vaya a hablar con este ahora famoso abogado Cristian Romero, que quienes estamos atentos a las noticias sabemos quién es el abogado Cristian Romero. Es el abogado de Norero, del narcotraficante Norero. Él es Cristian Romero. Y que en el primer operativo que hizo la fiscal general del estado llamado Metástasis, usted recuerde que creo que tomaron presos a 21 personas y 7 lograron escaparse. 7 gracias a la acción de un campanero. Se decía que el campanero era ni más ni menos que el expresidente Rafael Correa, que advirtió en esa mañana previa al operativo, advirtió que se produciría un gran operativo de la Fiscalía General del Estado. Con lo cual, pues algunos seguramente les llegó la noticia, la novedad y tuvieron tiempo para Correr. esconderse, ¿m? Para correr. Y uno de los que corrió
fue precisamente este abogado Cristian Romero, que él está hoy eh, Prófugo. tumbado, está prófugo, él está ya, se ha solicitado su prisión por parte de la Fiscalía General del Estado, está dictada orden de prisión, pero él está prófugo, que es un señor, un abogado que tenía un estudio jurídico y que ya sabemos, ¿no? Llevaba a su cargo, tenía los casos de los señores Bucarán, del señor Norero, creo que incluso de Glass en algún momento. Y claro, a ese abogado acudió el señor Santiago Oviedo, la empresa Covipal. A ese abogado acudió. ¿No? Y entonces con ese abogado lograron, ya tienen sus amarres, usted sabe lo que se ha descubierto en Santo Domingo de los Áchilas, con la complicidad también del expresidente del Consejo de la Judicatura, este señor Wilman Terán, y allí un juez de primera instancia le otorgó el recurso de amparo con medidas cautelares, suspendiendo totalmente los efectos de la terminación unilateral del contrato, suspendiendo el cobro de garantías, y hemos tenido que padecer, yo en mis últimos meses de la administración y el actual prefecto, se apeló como correspondía a la Corte Provincial de Justicia, pero obviamente también tenían amarradas las cosas en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo. Eso está clarísimo. Y, y hoy la Procuraduría General del Estado ha presentado un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, defendiendo siempre al Estado ecuatoriano. Y la van a ganar, tengan la plena seguridad. Ya con ese antecedente se la va a ganar. Y usted acaba de, usted conoció ya hace un par de días, pude ver una noticia que usted publicó, donde un involucrado en estos casos Plaga, me parece, relata y confiesa en esto de las declaraciones anticipadas para buscar reducción de penas. Cuenta, nos Metástasis, cuenta a todos, metástasis, delata que el metástasis señor es el Santiago, caso. que el señor Santiago Oviedo precisamente estaba buscando un abogado que le ayude en esto, que lo encontró el señor Cristian Romero y que a través de él pagaron dinero a los jueces de Santo Domingo de los Áchilas, que con eso podía, realmente no es que podía cobrar dinero a la prefectura, ¿no? Lo que podía cobrar de pronto son las planillas que ya nosotros le retuvimos porque sabíamos que teníamos, ya estábamos en proceso de terminación unilateral del contrato y debíamos cobrar las multas por retraso en la obra, por incumplimiento de su contrato, y mal podíamos estar pagando planillas cuando ya se había determinado que la empresa tenía que pagarle multas a la prefectura de Ya, Loja. muy bien. Eh, Eso No, es no, el tema. ingeniero, yo, como le decía, reivindico, porque usted lo hizo con mucha anticipación y lo dijo con mucha entereza. Además, dijo los mismos términos que jueces corruptos, antes incluso creo que de que caiga el caso Metástasis. Y usted no sabía que estaban involucrados por ahí. Y por eso a mí me ha llamado la atención y digo, no, por lo que es justo y ahora estoy seguro que la provincia de Loja ganará con esto. Lo curioso y lo chistoso es que una una red social de esas de las cuales yo no comparto nunca a nivel nacional, ya publicó algo equivocándose y poniéndole que no era el gobierno provincial sino el municipio. Y las redes chiquitas de aquí de Loja hicieron lo mismo, se copiaron y luego se aprovecharon de eso para confundir a la gente y dos concejales despistaditos también haciendo lo mismo, el juego que, o sea, sin son ni ton. No sé si era sin son ni ton o exprofesamente lo hacían para intentar confundir a la gente que miren, así ha sido del municipio. Y no tiene nada que ver eso. Eh, Absolutamente nada, nada que ver, ingeniero. Este es un tema Es del que, gobierno doctor, provincial. hay personas que con muchas veces, en muchas cosas, en muchos temas, opinan con mucha ligereza, ¿no? Sin tener un poquito de precaución, de leer bien las noticias, de preguntar, de indagar la versión de las personas a las que se menciona, y se opina con tanta ligereza que se cometen equivocaciones a veces torpes, como esta que usted está relatando. Ojalá Claro. aprendamos Y que a hacen tener más daño. cuidado antes de comentar temas. Claro, pero le hacen daño al pueblo porque consume otra vez noticias falsas, información falsa,
Y pues otros en cambio se aprovechan y hacen negocio de la información falsa y quieren reivindicarse. Son cosas pues que solo se dan en nuestra provincia, ¿no? Entonces pues que decimos, ¿cuándo vamos a votar bien, a hacer bien las cosas? Si no tenemos formación política, no tenemos formación, ni siquiera tenemos buena información. Peor formación política. Y la gente comenta de tonterías que se publican por ahí en cualquier lado. A tal punto, fíjese usted que el Diario Expreso corrigió la información. El Diario Expreso rectificó y dijo, no, perdónenme, no es si quiere le leo, es muy escueta, es rapidísimo Ujú. la nota que hace el Diario Expreso. Estaba por aquí la nota del Diario Expreso y dice el Diario Expreso, eh, en algún lado, el problema es que tengo bastante información por acá, pero el Diario Expreso hace la aclaración, ¿no? Ojalá me pudiera, ya, el Diario Expreso dice que, bueno, Primicias parece que incluso parece que eliminó ante justamente la arremetida del compañero periodista nuestro, Carlos Chalaco, investigador, que les hace una pregunta y le dice una consulta. Es una nota periodística de un medio que hacen alusión al municipio de Loja. ¿Será posible de pronto conocer la fecha exacta o la empresa para seguir la pista? Perdonen ustedes la molestia. ¿Y saben qué? Creo que lo que hizo Primicias es eliminar la nota que se habían equivocado de la publicación falsa, esa sonrisa falsa, la eliminaron porque sabían que eso no. En cambio, el Diario Expreso, el municipio de Loja aclaró que no han contratado a la constructora Covipal, pero sí la prefectura, la autoridad aclara datos. ¿Se da cuenta? O ¿Cómo sea, no? para que vea. Y el Diario Expreso pues también corrigió la nota de haber publicado tonterías, ¿no? Tonterías. Entonces, ingeniero, dejamos ahí el caso de eso. Ahora, doctor, si me permite, de todas maneras, ¿no? Comentarlo, el juez, de todas maneras, es una acción ilegal que debería anularse en algún momento. Otorgó la acción de protección, le dio a la empresa 8 meses de plazo para que termine la obra. Conozco que la empresa Covipal ha retomado los trabajos, eso también hay que decirlo. Está trabajando ya en la vía Villonaco, Taquil, Chuquibamba. Entiendo que es una empresa que seguramente ha conseguido recursos en alguna parte porque, claro, lo que estaba en juego era una garantía de 5 millones de dólares, ¿no? Que era muy grave para la empresa perder su patrimonio en esa magnitud. Exactamente. Entiendo que deben haber hecho algún esfuerzo desesperado para conseguir recursos. Están avanzando en la obra, lo cual, en todo caso, me alegro. Me alegro que ojalá la calidad de los trabajos esté debidamente cuidada y que la empresa, si termina el asfaltado hasta Chuquiribamba, pues es lo más importante para el pueblo de las parroquias noroccidentales. Todo este tema ha estado con este incidente de por medio, ha estado contaminado por este incidente. Ya la justicia tendrá que hacer su trabajo de a poco, pero lo importante es que la obra en buena hora se la retomó, se está trabajando y ojalá pueda concluirse en este mismo año. Muy bien, ingeniero. Como le digo, la aclaración, incluso esta entrevista no tenía nada que ver con el tema, porque esto fue con anticipación, con muchos días de Así es. anticipación y no sabíamos de esta declaración de Hugo Lara Olmos, es el colaborador de Cristian Romero, que es Correcto. es el que delata todo esto, ¿no? Y lo deja mal parado a Santiago Oviedo, el dueño de la constructora que... Hay una foto, creo que alguna vez le compartí a usted en algún programa, le vuelvo a compartir. Hay una foto donde están en el estudio de Cristian Romero. Está este abogado Romero junto a Santiago Oviedo y otros funcionarios de Covipal, un poco sacando pecho de que habían ganado la acción de protección en Santo Domingo de los Áchilas. Ya le compartiré esa foto. Claro, así quién no va a ganar, ¿no? Así quién no Claro. iba a ganar. Eran tiempos difíciles. Por eso todos tenemos que ser solidarios. Y en el otro caso también, a lo mejor ya nos vamos a ocupar de ese caso que también hay que pelearla, pero no es este el caso. No es este el caso. Se lo quisieron adjudicar
como un triunfo del municipio, y eso no es verdad. Esto es del gobierno provincial de Loja. Ingeniero, bueno, y yendo al tema que es más pertinente de la asamblea, bueno, ¿y a qué dedican ustedes el tiempo en la asamblea? Es una asamblea eh, bien holgazana ahí, que parece, no produce nada, no genera nada. La última acción política fuerte fue la votación para ver si enjuiciaban o no a la presidenta a la vicepresidenta de la República, que ahí yo sí quisiera también su opinión antes de dar la mía, ingeniero. ¿Usted cómo fue su voto? ¿Puede indicarnos cuál fue su comportamiento ahí? Sí, claro, doctor Aponte. Bueno, hay mucho que hablar, ¿no? De la Asamblea Nacional, vea, una asamblea que en los primeros meses, cuando bloques mayoritarios como el Partido Social Cristiano y el correísmo estaban trabajando junto al gobierno, a ADN, había el pacto evidente entre las tres fuerzas políticas en la Asamblea. Las cosas funcionaban, se estaban aprobando ágilmente algunas leyes y la Asamblea había recuperado un poco ciertos niveles de aprobación. Pero claro, la política en el país, doctor, en algún momento entra nuevamente en lo que ha sido la historia de los últimos 200 años, ¿no? La conflictividad, el canibalismo político, la agresividad, los intereses. Y estamos volviendo a esos momentos, ¿no? En que se ha vuelto a tomar esto. Yo, en todo caso, cuando se planteó el pedido de la jueza Daniela Camacho de que la Asamblea autorice el enjuiciamiento a la señora vicepresidenta de la República, yo, como lo dije en algunos medios acá en la Asamblea, miren, en primer lugar, no es un voto de culpabilidad sobre la vicepresidenta, es simplemente autorizar que se inicie el enjuiciamiento. Ya en el juicio, la Fiscalía General del Estado tiene los elementos de convicción para acusar a una persona y esa persona tiene, en este caso la vicepresidenta, el legítimo derecho a defenderse y a desmerecer, digamos, la acusación de la fiscalía. De modo que yo he votado a favor. He votado a favor de que se inicie el enjuiciamiento a la señora vicepresidenta. Hay un tema, había documentos, nosotros teníamos los documentos, los que queríamos revisar el juicio. Habían elementos que le permitían a la Fiscalía General del Estado, con razón, también encausar a la vicepresidenta. Ya, repito, el voto de la Asamblea no es un voto que declara culpable a nadie, solamente autoriza, como en su momento yo voté también para que se autorice el enjuiciamiento penal a Jorge Glass al inicio de esta gestión, de este periodo. He actuado con coherencia porque pienso que ¿Con está bien, coherencia o con consecuencia al gobierno? con coherencia, porque también voté al inicio por que se autorice el enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces hay que ser coherentes, ¿no? Uno tiene que tener la misma posición en diferentes situaciones y con diferentes actores. No puedo tener una posición cuando me conviene, voto de una manera y cuando me conviene de otra manera, voto de otra manera. He votado de manera absolutamente coherente. Y yo, doctor, lo que siempre he dicho en este país, hay que permitir a los gobernantes que gobiernen. No sé por qué tenemos que asumir actitudes de conflictividad, de agresividad. Yo le voy a decir lo que está pasando, doctora Ponte. Usted sabe que la señora fiscal general del Estado pidió el encauzamiento del ex vicepresidente Jorge Glass con motivo de la investigación de los fondos del terremoto, de los fondos para reconstruir Manabí y Esmeraldas después de aquel terremoto. Y el señor Jorge Glass se pidió en algún momento prisión preventiva incluso. Primero se le había pedido que se acerque a declarar, ¿no? Se le convocó a declarar. Y el señor Jorge Glass se fue a la Embajada de México. Luego se le dictó orden de prisión preventiva eh, y el señor Jorge Glass, claro, tenía la intención de fugar del país. El presidente de la República, en mi opinión, actuó correctamente. A sabiendas de que se estaba preparando la fuga del señor Glass, decidió incursionar, irrumpir en la Embajada de México y tomarlo al señor Glass. Y está preso.
Eh, em, y ese hecho que ha originado, doctora Ponte, ese hecho ha originado el rompimiento absoluto de la bancada de la Revolución Ciudadana hacia el gobierno nacional. Cuando eran amigos, socios, habían pactado, así se conformaron las comisiones de la Asamblea, esto es de conocimiento público, pero le cogen preso a mi amigo y entonces ahora sí ya no me importa la gobernabilidad, ¿no? Ahora sí ya no me importa la gobernabilidad, porque pongo por delante el interés de mi amigo personal al que lo tomaron preso y rompe Revolución Ciudadana con el gobierno. Luego el Partido Social Cristiano, que habría que preguntar qué es lo que han pedido y qué es lo que no les han dado, qué es lo que no les han cumplido. Entonces lo vemos al Partido Social Cristiano también en una posición agresiva hoy día a romper con el gobierno. Ese es el ambiente en la Asamblea Nacional, desafortunadamente. Otra vez, no sé si habrán intenciones de enjuiciar, de destituir al presidente. Eso ha denunciado el viceministro de Gobierno. Pero lo que sí hay hoy día en la Asamblea, hay un pacto. Hay un pacto para dañar al gobierno. Hasta dónde pueda llegar ese pacto, no lo sabemos, ya lo sabremos. Y es lamentable que volvamos a repetir esta penosa historia que tiene nuestro país. Que vivió De, Lazo, de- Perdón. que vivió Lazo, la penosa historia. No solo Lazo, ¿no? En su Mm, momento, Yamin Maguad, Bucarán, Moreno, Alberto Dalig, Velasco Ibarra, mm, García Moreno, Eloy Alfaro, a quienes fueron asesinados. Entonces, ¿y cuántos presidentes han sido derrocados? ¿Cómo terminó asilado Simón Bolívar, Sucre? O sea, Eloy es Alfaro. poco. Sí, lo mencionaste hace un momento a Eloy Alfaro, a García Moreno. Mm. Es nuestra historia, ¿no? Y de conflictividad. Yo no creo que se debe llevar así la política, doctora Ponte. Yo pienso que hay que mirar siempre hacia adelante. Gobernar es difícil, es duro, es enfrentar de cerca todos los problemas del país, las limitaciones, la de escasez, eh, en fin, las enormes demandas que tiene la sociedad. Y yo prefiero como ha sido mi vida, tener siempre una actitud más comprensiva, más positiva, buscar soluciones y no conflictos. Permítame, ingeniero, solo una llamadita, no sé si el tiempo nos alcanza. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días. No hay que olvidar que la historia actual, en cambio, nos indica cómo entran a los puestos públicos durante 20, 30, 40 años y no dejan la teta. Se van multimillonarios y con mucha facilidad de palabra. Casi nos convencen de que somos un poco de pendejos, creyéndonos el cuento. Muy bien. Bueno, no sé si quiere contestar ahí, ingeniero, para pasar a otro asunto. Bueno, ahí está, un claro ejemplo del nivel de agresividad y de conflictividad que vive el país, ¿no? Yo en los puestos en los que he tenido, he llegado por voluntad del pueblo de Loja, ¿no? Y sin engañar a nadie, ¿no? Haciendo bien mi trabajo. Es el pueblo de Loja, el soberano pueblo de Loja, al que hay que respetarlo, el que en numerosas ocasiones ha tenido la bondad de escogerme para ser su representante. He servido al pueblo de Loja con todo mi corazón, con toda mi interés, con toda mi decisión. He hecho cosas importantes, gracias a Dios, la vida me permitió hacer una obra enorme en la prefectura que nunca antes en la historia de Loja se había cumplido. Ninguna Ya. prefectura, ningún prefecto antes había atendido la vialidad rural de nuestra provincia como se ha atendido en los últimos años. Y eso ha generado el respaldo que me ha brindado el pueblo de Loja. Que si salgo multimillonario, de ninguna manera. El señor está completamente equivocado. Solo Yo tengo billonario. los recursos que mi vida laboral me ha permitido tener en 40 años de trabajo. No es de ninguna manera una situación de holgura económica, pero gracias a Dios he hecho bien las cosas en mi vida y puedo Ya, vivir ya, tranquilamente, pero ingeniero. no hace Sí. falta agredir, ¿no? Como el Señor toma la palabra para eso, para agredir. Y Ya, esa es lo que pasa es que lamentablemente la historia del país. sí, nos desvió un poco el tema, bueno, más allá que tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa, ¿no? Pero
Hablábamos de los pactos de la Asamblea, cómo funcionan, cómo conspiran contra el gobierno, cómo hacen daño al país, la inseguridad que se vive todavía, cómo la Corte Constitucional también es parte de esta confabulación de estos partidos políticos. Y le iba a preguntar, de todas maneras, ¿usted está cómodo con la alianza al gobierno? ¿Es una alianza expresa, tácita ahí, con algún puestito acá en Loja, con la gobernación, que es lo que se ha dicho, ¿no? Pero parece que ya le quitan ese cargo en estos días. Porque lo que se ha dicho, pues que la gobernación le pertenece Doctor Aponte, a lo que usted usted. está Si diciendo, quiere, aclárelo. lo que usted está diciendo es absolutamente falso, doctor. Y no hay que levantar falsos testimonios, no hace falta. Ya, Si alguien tiene una prueba de lo que dice, que mencione esa prueba. De ninguna manera el señor gobernador ha sido ni siquiera, ni lejanamente sugerido por mí. De ninguna manera, doctor Aponte. Eso es absolutamente falso. ¿Ah? no, ya, Entonces, bajo palabra, porque el problema es que cuando el político dice que no, es porque sí, no, no, es que y cuando doctor, dice que sí es es que porque la no, pero, lógica, pero si la no, lógica, si no es suyo no pasa nada, no pasa nada, la ingeniero. lógica, la lógica de la vida es a la inversa. Aquel que acusa tiene que demostrar la acusación que está realizando. No, Así, no, pues, no, no es al bueno, revés. en el De todo caso, caso, si usted me lo consultara, porque usted estaba afirmando, pero tranquilo, si usted me lo consulta, yo le puedo ratificar que de ninguna manera el señor gobernador, a quien conozco, a quien aprecio, ha sido sugerido por mi persona. No es verdad, no es así. no, no. No, Y no, no, sí, sugerido, yo yo, conocí, ingeniero, permítame ahí, yo conocí el origen del nombramiento del señor gobernador, cómo se dio en las enormes dificultades. ¿y cuál es el origen, perdón? Claro, No, yo no lo no, conozco. no, yo sí lo puedo comentar y lo comenté. Tuve el altísimo honor de tener la amistad con el gobernador anterior, el ingeniero Eduardo Ponín, que él pues esperaba su relevo, como tiene que ser, porque ya viajó a Quito el coronel Héctor Paredes para su posesión. Y llegando a Quito, en el Salón Amarillo le dijeron que se quede afuera un ratito, que se quede afuera un ratito, que no puede posesionarse porque había algunas dificultades ahí. Entonces, lo llaman al señor gobernador y le dicen urgente, pero UR, nos tienes que enviar una terna de candidatos para la gobernación de Loja, pero que tengan el perfil militar o policial. Efectivamente lo tenía a la mano a su intendente, me parece que era intendente ahí, lo tenía a la mano, escribió rápido, dijo, a ver, Paul Aguilar, dos más que yo también los conozco, pero que no quiero decir su nombre, o repetirlos ahora, y los envió. Y así se produjo ese nombramiento. Lo que a usted le acusan, y no yo, sino que le acusa la dirigencia de ADN, es que usted de alguna manera también, pues, de la manera más política posible, se alió con el gobierno y ha sostenido al gobernador, que ya debieron haberlo cambiado con mucha anticipación, dice los dirigentes, no solo de Loja, ¿no? He conversado con líderes de ADN, de Quito y de otras partes cuando dicen, me parece que ahí hay alguna negociación con algún asambleísta de Loja, nada más, ese es el punto. Eh, Conozco que en muchas provincias del país hay descontentos por los gobernadores que se han nombrado. Esa es la decisión que en su momento tomó el gobierno. Incluso le debo confesar, cuando el distinguido gobernador Paul Aguilar, él fue nombrado, creo que fue intendente de policía, me parece, Sí, ¿no? intendente. Durante la gobernación de Eduardo Punin. Yo nunca supe de esa designación, ni tenía por qué saberlo, por supuesto. Fue una decisión que el ingeniero Eduardo Punin estaba buscando una persona con ese tipo de antecedentes. La intendencia es un cargo delicado por el tema de operativos, de control, y qué mejor alguien que tenga vinculación con la policía, algún policía retirado, algún militar retirado. Ese fue el perfil que buscó el ingeniero Punin, y ese perfil lo cumplía Paula Aguilar, que ya después de la historia que usted acaba de mencionar, de modo que, le repito, doctor, yo sé que la gente a veces, un poco para justificar el no poder servir a uno o a otro, entonces buscan un pretexto, ¿no? Buscan algún justificativo. Y entonces el pretexto que puede dar alguien, no, es que Rafael Dávila es el que no nos permite X cosa.
Y entonces, con eso justifican las decisiones que puede estar tomando el gobierno, Ya, pero no son ya, así las ya. cosas. Lo que Te me dejo piden claro. es, última pregunta es si ahora que usted va a la reelección, va por Creo, porque es cierto que usted renunció a la presidencia, pero no a la militancia, y un poco justamente el ingeniero Eduardo Punín es quien preside Creo ahora, grandes amigos, grandes compañeros, y no sé si esa es la idea, ese es el propósito de robustecer a la organización política que otrora lo llevara al poder, al presidente Lazo y a ustedes también a Doctora ocupar algunas Ponte, dignidades. yo no he mencionado en ningún momento que voy a la reelección. No lo he dicho, de Pues que modo que escuché, tampoco eso es correcto lo no que usted sé, acaba de afirmar. sí, sí, parece que escuché, ¿no? De ninguna manera. Lo que le quiero comentar es que yo efectivamente renuncié a la presidencia provincial de Creo hace ya algunos meses y también me separé del movimiento Creo, ¿no? Yo ya no estoy, ya no Eh, soy militante del movimiento Creo, doctora Ponte. ya, esa no me la sabía. ¿Hace qué tiempo que dejó el movimiento, creo? Debe ser unos 3 meses aproximadamente. 3 meses, o sea, es que es importante el tiempo, la fecha, porque cuando se produjo la reorganización de Creo, usted ya no estaba en Creo entonces. O sea, cuando me llamaron a decirme que no iban a seguir el camino de ser partido político, que habían decidido que seguía haciendo movimiento, les dije, yo quiero comentarles que yo ya no pertenezco al movimiento, creo, y ustedes, ¿Cómo lo hizo oficialmente? O sea, con una renuncia de desafiliación o cómo lo hizo. sí, es correcto. ¿No? Ya, y la última, a ver si es cierto, pego una siquiera, pero entonces podríamos decir que su militancia es con Avanza y ahora, ¿no? Avanza. Pero Suma, usted participó por esta organización, Suma, no, pues Suma Avanza, sí fue, ¿no? La última alianza, Suma Doctor, Avanza. O sea, recuerde que en las elecciones seccionales en Loja hicimos una alianza entre Creo y Suma. Así fue la candidatura de creo Mario suma, Mancino, por ejemplo, ¿no? creo suma. Y, Pero y hubo una última elección en la que sí se sumó también Avanza, recuerdo ahí, pero bueno, no nos conflictuemos por ahora. Entonces Doctor, usted se quedó en suma, entonces. yo tuve la invitación del movimiento Suma para participar en estas elecciones como candidato asambleísta. Fue una invitación cordial del movimiento Suma y de otro distinguido ciudadano ecuatoriano, Otto Sonnenholder. Tuve la invitación de ellos para Por participar, suma, claro. sí, con el auspicio de Suma, correcto. Suma. Y Suma y Otto Sonnenholder ahora se llama plataformas, formaron una alianza, digamos, que se llamó Actuemos. Esa alianza estaba conformada, entre otros, por dos movimientos políticos. El uno era Suma y el otro era Avanza. Ya ve, Era la ahí alianza está. de Suma y Avanza Ya ve, que respaldó la candidatura de Otto Sonnenholder y que ya, formó esta alianza denominada ya. Actuemos. Ya ve, ahí estaba, No entonces, tengo ahí está. nada que ver con Avanza, respeto y Mm, considero sí, y sí, en Loja le tienen tuvimos miedo, Avanza, una campaña conjunta con los dirigentes de Avanza, pero no he sido parte de Avanza. ya, pero para Claro. cerrar ahí el asunto, milita ahora en Suma, entonces, No, yo oficialmente, no ¿no? milito en ningún movimiento En político, ningún doctora. movimiento. Está viendo cómo se mueven las aguas para ver por dónde navegar. Ingeniero, estoy agradecido por esta conversación. Nos hablamos otro día. Nos hablamos otro día. Gracias, doctora Ponte. Muchas Gracias. gracias por su invitación.